Estimado, les saludo en el nombre del Señor. Me ha tocado compartir en este día de hoy la palabra de Dios. Y como se ha estado estudiando acerca del libro de Hebreo, hoy día quiero compartirles parte del capítulo 5, que lleva como título La superioridad del sacerdocio de Cristo. Pero antes de empezar quisiera orar. Te damos gracias, Señor, del cielo y de la tierra, lleno de amor, lleno de misericordia, porque tú eres único, porque tú eres bueno y porque nos has protegido hasta este día de hoy. Bendecimos tu nombre y declaramos bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, que te alaba y te bendice. Bendecimos a aquellos que están en sus hogares, Señor, enfermos. Te pedimos que tú le toques, que tú traigas a ellos, Señor, libertad. Declaramos libertad donde hay opresión. Declaramos vida donde se ha declarado muerte. Declaramos victoria donde ha habido derrota. Declaramos bendición y prosperidad en este tiempo tan difícil. Creemos, Señor, que tu mano de poder está sobre tus hijos y te bendecimos porque tú has sido bueno hasta este día, y creemos, Señor, que tu mano estará sobre nosotros para bendecirnos y para guardarnos ante todas las dificultades que este tiempo puedan venir sobre nuestra vida. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El capítulo 5 de Hebreo nos habla acerca de la superioridad del sacerdocio de Cristo. Dice el capítulo 5: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades, y por causa de ella debemos ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La palabra de Dios, hoy día hay muchas cosas que podemos rescatar en este libro. La superioridad de Cristo en el sacerdocio, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. En la antigüedad, el sumo sacerdote, aquel que era elegido, debía ofrecer ofrendas y sacrificios por el pueblo. Cuando se refiere a aquella ofrenda que los sumos sacerdotes en primer lugar ofrecían por ellos, ofrendas que eran ofrendas de grano, estipuladas en el Antiguo Testamento, que presentaban la acción de gracia y la obediencia a Dios. Ofrendas de harina, las que ofrecían delante del altar y que eran consumidas por él, y aquello que no quedaba era quemada por completo. También habla acerca de los sacrificios por los pecados. En este caso se refiere a la ofrenda de sangre para la expiación de los pecados. Pues el sumo sacerdote tenía la obligación de presentar ofrenda todos los días delante de Dios. Debía ofrecer sacrificio por él en primer lugar y también por el pueblo.
pues era algo que el sacerdote debía hacer continuamente. Pero este sacerdote, dice la palabra de Dios, que tenía que también reunir algunos requisitos para ser sumo sacerdote. Se declaran en estos versículos, siendo Aarón el ejemplo. En primer lugar, tenían que ser hombres, tenían que ser compasivos, tenían que ser escogidos por Dios, tenían que aprender mediante el sufrimiento, tenían que ser elegidos por Dios para ofrecer el sacrificio. El tema de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote predomina en la selección central del libro. Tomando parte del Salmo 110 como su guía, el autor de Hebreo argumenta que el Mesías estaba destinado a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según Hebreos 5:6, y que este sacerdocio es superior al sacerdocio de los levitas, que supervisaban la vida religiosa de Israel. De acuerdo con Hebreo, el sacerdocio antiguo, bajo el antiguo pacto, no podía quitar los pecados de las personas, sino que solo podían recordarle a las personas sus pecados con los sacrificios interminables que ofrecían los sacerdotes mortales e imperfectos. El sacerdocio de Jesús ofrece un sacrificio definitivo para siempre y nos ofrece un mediador que vive eternamente para interceder por nosotros. La palabra de Dios que dice que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, en su sacrificio cubrió nuestros pecados. Él en el madero de la cruz llevó nuestros pecados para darnos libertad. Recuerde que la palabra que cuando estaba en la cruz crucificado dijo, consumado es. O sea, él quiso decir deuda cancelada. Todos aquellos sacrificios que en la antigüedad se hacían solamente era una muestra que había de venir algo mejor. Pero los sacerdotes constantemente ofrecían sus sacrificios por el pueblo, pero el pueblo seguía haciendo lo mismo. Por medio de su sacrificio, Jesús logró quitar el pecado humano para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados, según Hebreos 10, del 12 al 14. No necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Y sabiendo que muchas veces aquel sumo sacerdote que no estaba en condiciones, la palabra de Dios dice que a ellos se le amarraba a un tobillo una especie de un cordel y con unas campanitas, las cuales él entraba a ofrecer sacrificio y la gente le escuchaba cuando él entraba a ofrecer sacrificio. Pero del momento que esas campanitas dejaban de sonar, los levitas en este lugar tomaban el cordel y lo tiraban hacia afuera, porque era señal que el sumo sacerdote había muerto, porque su pecado y su sacrificio no había sido acepto delante de Dios. Porque esto lo hizo una vez, dice Jesús, y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. A esta expiación completa del pecado se le conoce comúnmente como la obra de Cristo. Puede que parezca que el perdón de los pecados es un tema puramente eclesiástico o espiritual, sin implicaciones en nuestro trabajo. Por el contrario, el sacrificio definitivo de Jesús promete liberar a los cristianos para que tengan una vida de servicio con pasión para Dios en todas las áreas de la vida. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y vivo, agradable a Dios, que es
nuestro racional culto. La palabra de Dios nos habla que Él, en su sacrificio, perdonó nuestros pecados y para siempre. Hebreos 10:16 dice: pondré mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré. En otras palabras, los que somos perdonados desearemos hacer la voluntad de Dios en nuestros corazones y recibiremos la sabiduría y la visión para poder hacer a lo que Dios le agrada. Pero hoy en día muchas personas consideran la actividad de la iglesia prácticamente de la misma forma en que algunos israelitas veían los rituales del antiguo pacto. Las personas consideran que si vamos a ponerlos del lado de Dios necesitamos hacer algunos actos religiosos, ya que parece que eso es lo que a Dios le interesa, según la gente. Ir a la iglesia es una forma agradable y fácil de cumplir algunos requisitos, aunque el problema es que debemos seguir haciéndolo cada semana para que esta magia no se acabe. La gente hoy día va a la iglesia muchas veces por un compromiso o lleva parte de su sacrificio ante Dios. Pero la supuesta buena noticia es que una vez que cumplimos con nuestras obligaciones religiosas, somos libres de seguir con nuestros asuntos sin pensar mucho en Dios según ellos. No hacemos nada horrendo, por supuesto, pero básicamente caminamos solo hasta que volvemos a llenar nuestras cubetas del favor de Dios, asistiendo a la iglesia la semana siguiente, pensando para muchos que eso es lo correcto. Pero el libro de los Hebreos destruye esa forma de ver a muchos religiosos que llevan algún sacrificio delante de la presencia de Dios, pero después de haber terminado un culto de adoración, luego siguen haciendo lo mismo. Aunque el sistema levítico fue parte de los buenos propósitos de Dios para su pueblo, siempre estuvo destinado a cosas más allá de los sacrificios, el sacrificio futuro y definitivo de Cristo. Ahora Cristo ya vino y se ofreció a sí mismo por nosotros. Podemos experimentar el perdón genuino de los pecados directamente por medio de la gracia de Dios. Ya no tiene sentido hacer limpiezas rituales por la vida, pues Cristo lo hizo todo por nosotros. La palabra de Dios dice en Hebreos 5:5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Recordamos el momento en que Jesús fue bautizado por Juan, cuando se abrió el cielo y el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre él y se escuchó la voz: tú eres mi hijo amado en quien se complace mi alma. Es por eso que Hebreos dice que el sacrificio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí muestra claramente los momentos de sacrificio y de lágrimas de dolor cuando estuvo en el Getsemaní, pidiendo a Dios que si era posible pasara esa copa de él. Mas él se sometió como hijo a su obediencia, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él obedeció de tal forma que cumplió todos los propósitos de Dios para con nosotros, para que pudiésemos ser redimidos, para ser salvados y no estar más ofreciendo sacrificios anualmente. Pues Cristo se entregó por nosotros
y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aunque Jesús no era de la tribu de Leví, pero la palabra de Dios dice que él fue nombrado, fue hecho sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, porque Melquisedec tampoco pertenecía a la tribu de Leví, sino que fue antes de que las tribus y que el sistema sacerdote fuera constituido. Por eso creemos que Dios, en su gran amor, en su misericordia, viendo todos los sacrificios que se hacían, le hastió tanto sacrificio de machos cabríos, de ofrecer según las personas, según su calidad de vida, así también era el sacrificio. Aquel que tenía mucho también ofrecía sacrificio grande, pero aquel más pobre podía ofrecer palominos, algo que pudiera estar a su alcance. Y por medio de eso, el hombre podía ser redimido a través de sacrificio, a través de sangre, pues recordamos la palabra de Dios que dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Todos aquellos sacrificios que se hacían en la antigüedad para poder ofrecer perdón, para poder ser redimido del pecado durante un año, gracias a Dios, hoy día nosotros tenemos libre acceso para ofrecer nuestro propio sacrificio delante de Dios. Podemos venir rendidos delante de las plantas del Señor a ofrecer sacrificio santo y vivo, que es nuestro racional culto. Venimos nosotros entonces delante de la presencia del Señor y ofrecemos cada uno de nosotros, podemos ofrecer hoy día un sacrificio que sea agradable. Según Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estimado oyente, hermanos, le invito a que usted se acerque al Señor. Aquellos sacrificios ya han quedado atrás, han quedado en el pasado, pero ahora nuestro sacrificio debe ser en nuestra forma de vida, en cómo nos comportamos, en cómo buscamos la presencia de Dios, en cómo buscamos el reino de Dios para que se acerque a nosotros. No lo hagamos como un ritual de ir a la iglesia solamente los días que tenemos reunión, como hacer un rito y después que ya termina el momento de alabanza, de adoración, volvernos a nuestra casa y seguir en nuestro afán, en nuestra vida cotidiana, sino que nuestro sacrificio debe ser diario. Todos los días debemos de presentarnos delante de Dios, todos los días debemos de vivir como si fuera el último día que vamos a estar sobre esta tierra. Por eso debemos de presentar nuestro cuerpo en oración, en sacrificio, en ayuno, que es agradable delante de Dios, y podremos ver la mano de Dios sobre nuestra vida en este tiempo de crisis, en este tiempo que a través de nosotros hay mucha angustia, hay mucho dolor, poder creer que Dios está para ayudarnos. Él es nuestro sumo sacerdote. Él pagó el precio por ti y por mí. Él pagó hasta su última gota de sangre, la derramó en su sacrificio para recompensarnos y para decirnos que nuestra deuda fue cancelada. Por lo tanto, ahora debemos de agradecer, de bendecir a este Dios que nos trae paz, que nos trae seguridad y nos da una esperanza de que Él es mayor que todas las cosas. Él es el sacerdote perfecto que murió por nosotros y nos va a guardar hasta el tiempo final. Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el final de los días. Hermanos, Dios les bendiga. Deseo que sea de bendición para su vida y que sigamos adelante confiando de que Dios
tiene para cada uno de nosotros algo mejor, un reposo mejor, que Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros, y que si le somos fieles y permanecemos en sus caminos y le buscamos constantemente, el Dios nos va a proveer, nos va a bendecir y nos va a guardar de todo lo que estamos pasando, y nada nos tocará. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.